practica el aborto en sus 3 causales. Hoy eso está amparado por la Constitución. También el Estado asegura la manifestación de todas mis creencias, libertad de expresión. Puedo manifestar, expresar lo que yo creo libremente. Puedo opinar, ¿cierto?, libremente. Puedo levantar mis manos, puedo predicar en la calle, puedo declarar que soy cristiano, puedo orar por otro, ¿cierto?, sin pasar a llevar a nadie. ¿Por qué? Porque la Constitución me lo asegura. También tengo libertad de culto, ejercer libremente mi creencia. O sea, puedo hacer un culto al aire libre, podemos hacer una campaña evangelística, podemos hacer un operativo social cristiano, asegurado por la Constitución. La siguiente, por favor. También se asegura que cada confesión religiosa pueda levantar templos. Podemos, ¿cierto?, adquirir un terreno y levantar templos. E incluso quedamos exentos de contribuciones. Ni siquiera pagamos por predicar el Evangelio, ¿cierto? Hay libertad todavía en nuestro país para levantar templos. Estamos exentos de pagar todos los años las contribuciones. Y eso es una bendición en nuestro país, porque hay otros países donde es muy restringido levantar templos. También se asegura la libertad de enseñanza. No solamente escoger el establecimiento educacional, sino que si un pastor tiene los medios, puede también abrir, organizar y mantener colegios. Yo sé que hay muchos colegios cristianos, evangélicos, y eso está asegurado por nuestra Constitución. La siguiente. Se resguarda la libertad de expresión. Como yo le decía, puedo opinar, informar sin ser censurado de cualquier forma o cualquier medio, ¿cierto? Y no tengo que responder a ninguna penalidad, a ningún delito. ¿Por qué? Porque en mi opinión, bajo mi creencia, o sea, puedo llamar a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno, ¿cierto?, sin infringir la ley, porque la Constitución me ampara, ¿cierto? ¿Qué es lo que buscan hacer estos grupos? Silenciar a la iglesia, poner una mordaza. ¿Por qué? Porque según ellos, entre comillas, les violenta nuestro mensaje. Y sabemos que nuestro mensaje no es así, sino que es un mensaje que llama al arrepentimiento, que nos confronta, nos convence de pecado, pero nos lleva a un camino de cambio, a una transformación de todo mi corazón. Y eso a ellos les molesta, que nos expresemos, que expresemos la palabra del Señor. Y por último, también el Estado asegura la reunión pacífica, sin permiso previo. O sea, podemos ir a la esquina de la calle a predicar la palabra. ¿Y requerimos permiso para eso? No. ¿Qué es lo que necesitamos? Un parlante, tratados, ¿cierto?, Biblia y el poder del Espíritu Santo para predicar. No necesitamos, ¿cierto?, ningún permiso. Y esto está asegurado por la Constitución. Lo mismo, podemos utilizar una cancha de la población, de la villa, y hacer una campaña evangelística, solamente quizás poniéndonos de acuerdo con los vecinos, con que no interrumpa otra actividad social, pero no requiero ningún permiso municipal, ni de la intendencia, nada. ¿Por qué? Porque está resguardado por la Constitución el derecho a la reunión pacífica. La siguiente, por favor. Punto muy importante, también nuestra Constitución resguarda la vida. El artículo 19 resguarda el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de las personas. Y va más profundo. También resguarda la ley, protege la vida del que está por nacer. Y este artículo es el que buscan quitar. No sé si usted se ha fijado. ¿Usted sabe lo que significa el pañuelo verde? Significa aborto. Gratis, ¿cierto? Libre, seguro. Eso es lo que están buscando. Y sabe, yo un día me impacté viendo la noticia, porque en la Plaza Italia, ¿cierto?, en el monumento que hay, y yo dije, pero esto no estaban pidiendo salud, AFP, más justicia social. Y yo, impresionada en las noticias, miraba en la estatua un pañuelo verde, y yo dije, qué raro, ¿por qué piden aborto si no estábamos pidiendo mejores sueldos? ¿Por qué están pidiendo aborto hoy si no estábamos pidiendo mejor salud? Porque esto se transformó de una lucha social a una lucha ideológica. Y este punto, en el proyecto de ley del Congreso, es el que buscan quitar. ¿Por qué lo buscan quitar? Porque, como yo le decía, ninguna ley puede ir en contra de la Constitución. Y la Constitución, ¿qué dice? Que protegemos al que está por nacer. Por ende, en Chile no puede haber aborto libre, porque este artículo lo resguarda. Si lo sacan, ¿qué va a pasar aquí? Aborto libre, muerte de los inocentes. Y eso es muy grave para nuestra nación.
La siguiente, por favor. Ahora bien, en cuanto a los principios cristianos, ¿cierto? Esos son algunos resguardos, algunas libertades fundamentales, algunos derechos fundamentales que hoy consagran nuestra Constitución en cuanto a nuestros valores. Pero también concuerda con algunos principios bíblicos. Primero, el derecho a la vida. Y en Éxodo 20, ¿qué es lo que dice el Señor? No matarás, ¿cierto? El derecho a la propiedad, o sea que yo puedo adquirir y conservar cosas. Dios en los 10 mandamientos, ¿qué dice? No robarás. El derecho a la honra y al honor, que nadie puede venir a difamarme, nadie puede levantar calumnias en mi contra, ¿cierto? Mentiras. Dios nos dice en su palabra, no dirás falso testimonio. El derecho a la igualdad ante la ley, aquí no hay grupos privilegiados y para Dios tampoco, porque Dios que dice que Él no hace acepción de personas y que para Él no hay diferencia entre judío, griego, ¿cierto? Esclavo, libre, hombre, mujer. Para el Señor somos todos iguales, ¿cierto? También eso comparte la Constitución con ese principio bíblico. Y también la Constitución dice el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, y el Señor en el libro de Proverbios dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dios también, ¿cierto? Establece ese principio en su palabra. La siguiente, por favor. El artículo 19 es muy importante. Bien, la Constitución, a todo esto es un libro que no es difícil de leer. Es más, yo tengo una Constitución y se las traigo para que se anime usted a leerla, que es de bolsillo. Mire, uno no tarda mucho en leerla. Ahora la venden, ¿cierto?, en los kioscos. Tiene una duración de 3 horas, una lectura más o menos lenta, claro. Una lectura detenida, unas 3 horas. O sea, la podemos leer en 3 días o en un día si nos detenemos las 3 horas. Tiene un lenguaje sencillo, un lenguaje simple. Y el artículo 19, para el que lo quiera leer, es yo diría que el artículo que más consagra nuestras libertades. Establece la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias, el ejercicio libre de todos los cultos, ¿cierto? Consagra nuestro derecho para levantar templos y no pagar contribución. Eso está todo en el artículo 19. Ahora bien, ¿cuál es el peligro? Que nos sometamos a una hoja en blanco y este principio sea quitado, ¿cierto? Este artículo es el que consagra que podamos hacer la marcha para Jesús. Este artículo es el que nos recuerda para que hagamos campaña evangelística, para que prediquemos en la calle libremente. Y nosotros sabemos que si no hay predicación en la calle, no hay salvación de los perdidos. Y si no hay salvación, hay más gente perdiéndose por la eternidad. Y eso es grave para el rumbo espiritual de nuestro país. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cuál es el peligro? Como ya se lo adelantaba, primero, hoja en blanco. ¿Qué quiere decir hoja en blanco? Que toda la Constitución, con todos estos resguardos, vida, familia, libertad de culto, expresión, conciencia, el derecho para educar a mis hijos, todo eso va a la basura y comenzamos todo desde cero. Usted se preguntará, ¿pero no podemos rescatar lo bueno? Es que no es una modificación, es hacerla todo de nuevo. O sea, borramos todo y comenzamos algo desde cero, algo nuevo. ¿Qué va a salir de ese algo nuevo? No sabemos. Nadie garantiza nada. Es más, la tendencia del mundo, por eso yo mostraba esas opiniones de las personas en Twitter. ¿Cuál es la tendencia del mundo? Al mal, al pecado, a irse en contra de Dios, a quitar el nombre de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que se espera que suceda en esta Constitución? Es que nuestras libertades sean quitadas, eliminadas, y toda nuestra seguridad que hoy ya tenemos, la perdamos. ¿Por qué? Porque el hombre tiende al mal. Y usted dirá, ¿pero podemos revertirlo? Es difícil. ¿Por qué? Porque se necesitan 2/3 de quórum para la aprobación de un artículo. En español, del 100% se requiere casi un 67%, 66,6% para aprobar un artículo. Más en español. De 155 que componen esta Asamblea Constituyente, se requieren 103 a favor de nuestro artículo. ¿Qué es lo que dice nuestro fruto? Que solamente hay 2 parlamentarios evangélicos de 155 en el Congreso Nacional. Hoy, en diciembre, a 4 meses del plebiscito, seremos capaces de levantar a 103 evangélicos comprometidos, que amen a Jesús con todo su corazón y que no vayan a transar por nada del mundo, ¿cierto?, los principios cristianos de la palabra de Dios.
para aprobar nuestros artículos, yo lo veo muy difícil, porque nuestro fruto hasta hoy, ¿qué dicen? Que nunca nos habíamos involucrado. Así es. Por lo tanto, ¿cierto? Hoy nos conviene como iglesia del Señor rechazar esta nueva constitución. Amén. Entonces, los temas, tú dirás, pero ¿y los temas que van a quedar afuera? ¿Qué pasa con ellos? Van a tener que pasar por el Congreso Nacional y serán aprobados por ley simple. O sea, la mitad más uno para aprobar nuestros artículos. Y en el Congreso Nacional sucede lo mismo. La mayoría de los políticos quieren quitar a Dios. Si no querían ni siquiera comenzar las sesiones en nombre de Dios, ¿qué es lo que buscan hacer? Quitar los principios cristianos del país. La siguiente. Ejemplo claro tenemos en el rechazo a la autonomía progresiva que ocurrió en el mes de octubre, donde se rechazó este proyecto de ley con 65 votos a favor y 63 en contra. Y usted me preguntará, ¿pero cómo se rechazó? Si 65 es más que 63. Se rechazó porque se necesitaban 103 votos. Eso puede pasar en esta creación de la nueva Constitución. ¿Se entiende? Que quizás no alcancemos los 103 votos y nuestros artículos queden desplazados. Entonces eso sería triste y terrible para el rumbo de nuestro país. La siguiente. Ahora, este acuerdo por la nueva Constitución, la siguiente por favor. Como yo le decía, se preguntan, ¿quiere usted la nueva Constitución? ¿Apruebo o rechazo? Eso es la postura de la iglesia. Y ahí vamos a ir profundizando un poco más. Y en cuanto a qué tipo de órgano debía redactar la nueva Constitución, aún no hay ninguna tendencia, porque hemos estado estudiando el tema y en un momento nosotros, siendo sinceros, teníamos una preferencia. Sin embargo, estamos a la espera de la mesa técnica, porque la mesa técnica todos los días va tomando decisiones. Entonces aún no podemos tomar una claridad respecto de cuál nos conviene por sobre la otra. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es una asamblea constituyente? Son representantes elegidos por los ciudadanos, convocados para hacer la nueva constitución. Y ahí está claro el dibujo. Destruye, echa, ¿cierto?, abajo la constitución. Nuestras libertades consagradas, aseguradas, se ven eliminadas y comenzamos un nuevo escrito, donde no sabemos qué libertad va a quedar adentro, ni cuál va a quedar afuera. Pero suponemos que por la tendencia del mundo, las nuestras quedan afuera. La siguiente, por favor. Entonces, en este plebiscito, como iglesia, nosotros como con familia, ¿qué es lo que nuestra postura? ¿Cuál es nuestra postura? Es rechazar esta nueva constitución. Hoy como iglesia hacemos un llamado para el rechazo de esta nueva constitución. ¿Por qué? Porque este proceso constituyente va a eliminar nuestras libertades fundamentales, va a eliminar nuestros resguardos. Y usted dirá, pero no los podemos mejorar. Y ya hemos sido claros que necesitamos muchos representantes para dar vuelta a esta situación. Y eso es muy complicado de obtener, porque la corriente del mundo va en contra del Señor. ¿Qué se pone en grave riesgo? Primero, libertad de expresión, conciencia y la libertad religiosa. O sea, la libertad de manifestar la fe, de expandir el evangelio, de que las almas se salven, se ve en grave riesgo. Segundo, la libertad de educación, nuestro derecho de escoger bajo qué valores vamos a educar a nuestros hijos, bajo qué creencia. Tercero, el fundamento de la familia, poniendo en riesgo a que incluyan las familias, yéndonos en contra de la palabra del Señor. Y también la protección de la vida del que está por nacer, poniendo en riesgo a cuántos bebés en el vientre de su madre, cierto, que pueden ser asesinados, porque esa es la palabra, es un asesinato. Y sin derecho a la vida no podemos, cierto, ser sujetos de ningún otro derecho. Y si eliminamos el derecho más importante, todo, cierto, lo demás, no tenemos acceso a ningún otro derecho, si no hay vida. Entonces, si se rechaza esta nueva constitución, la pregunta es, algo que nos preocupa a todos, ¿qué sucede con los cambios sociales? Porque la iglesia está con el oprimido, está con los ancianos, está con los pobres, estamos con los niños vulnerables, nosotros estamos ahí, ¿cierto? Nosotros trabajamos con ellos y nos preocupa. ¿Qué va a pasar con eso? No se preocupe, porque los cambios sí se pueden hacer por ley, como dice el pastor. ¿Qué ejemplo tenemos? Cuando la gente pedía, baje los 30 pesos del metro, ¿qué hizo el presidente?
proyecto de ley. Ahora, decían, los políticos ganan mucho. ¿Qué se tramitó en el Congreso la semana pasada? Rebaja. ¿Y cómo se tramitó? Por un proyecto de ley. Ha quedado bastante claro que todas las demandas se pueden hacer a través de cambios a la ley, cambios a los códigos civil, código penal y también, en algunos casos, pero que son muy puntuales, reformas a la Constitución. Pero reforma no es hoja en blanco, es tocar un pincelazo. ¿Cuántas reformas hay hasta el día de hoy en nuestra Constitución? 39. Entre ellas, los años de estudio. Creo que también estamos incluyendo ahí los cambios, los números de las regiones, también fue un cambio. Los años de duración de los mandatos presidenciales, cambio. Incluso, ¿qué cambio también hubo? La firma. Ya no firma Pinochet, ahora firma Ricardo Lagos. Ese tipo de reformas puntuales se pueden hacer en una Constitución. Entonces, no se preocupe, porque se pueden conseguir todas las demandas sociales si existe voluntad política de parte de los parlamentarios y de los grupos políticos, y también si se dictan leyes, decretos, códigos que puedan ayudar a obtener estas demandas sociales. Pero en ninguno de los casos nos conviene que se haga todo de nuevo. Ahora bien, como le decía, en cuanto a la segunda pregunta, estamos a la espera de lo que diga la mesa técnica para poder tomar una decisión. Entonces, ¿qué dice la Iglesia? ¿Qué postura debemos tomar como Iglesia? Rechazar el cambio constitucional. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución hoy defiende nuestros valores, y en esto quiero ser clara, no porque amemos esa Constitución, porque todo puede ser mejor, ¿cierto? Pero no podemos arriesgarnos, no podemos poner en riesgo nuestra libertad por quizás, ¿cierto?, cambios sociales que pueden obtenerse de otra vía, ¿cierto? Como una vez decía una hermana, algo más bíblico, no podemos vender nuestra primogenitura, lo que ya tenemos asegurado, por un plato de lentejas, o sea, por algo momentáneo, ¿cierto? Por un cambio del momento, ¿cierto? Entonces, hoy nuestra Constitución defiende nuestros valores e insisto, no estamos de acuerdo con la época, ni con el autor, usted sabe a lo que me refiero, no estamos de acuerdo con eso, sino que el contenido hoy nos resguarda como cristianos. Entonces decimos que no al cambio, y también porque los cambios que solicita la sociedad son posibles a través de leyes y de decretos. La siguiente, por favor, y vamos ya terminando. Acá hay algunos puntos, ¿cierto? La gente dice, queremos mejor AFP, no está en la Constitución, incluso circula por ahí una entrevista a un abogado constitucionalista que hizo Mochiati, y le decían, las AFP están en la Constitución, y el abogado constitucionalista decía, no. Y así le hacía una serie de preguntas, y todas las respuestas eran que no estaban en la Constitución, porque como yo le decía, la Constitución es solamente la base, no son los detalles de nuestro país. Las AFP se encuentran en la ley 3500, la regulación de ISAPRES en la ley 18.033, los delitos de colusión en el Código Penal, los medicamentos en el Código Sanitario, y así varias de las demandas sociales no están en la Constitución, sino que requieren otro tipo de reformas. La última, por favor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, informarnos, instruirnos, que es lo que estamos haciendo hoy día, orar, que son las armas de los cristianos, ayunar, vigilar, ¿cierto? Tomar todas nuestras armas espirituales poderosas en Dios para batallar, porque esto hoy no es una batalla social, sino que es una batalla espiritual en contra de la palabra del Señor. Segundo, votar por el rechazo a la nueva Constitución. Y ahí usted dirá, ¿y cómo lo hacemos con la Iglesia? Informémosle y digamos abiertamente cuáles son los pasos a seguir, porque los hermanos muchas veces están esperando, ¿cierto?, los consejos, están esperando, ¿cierto?, qué es lo que deben hacer, cómo tomar una decisión. Tercero, prepararnos ante una eventual aprobación, porque pongámonos en el caso, ¿qué sucede si en abril se aprueba? Vamos a tener que con urgencia levantar nuestros delegados, nuestros ciudadanos, nuestros representantes, y no solamente, ¿cierto?, buscar candidatos en Santiago, buscar candidatos de Arica a Punta Arenas, y no solamente eso, sino también que tengamos la
mayoría. No sirven 2, no sirven 5, tampoco 10. ¿Cuántos sirven? Yo diría que más de 50. Ojalá los 103, pero yo diría ojalá 50. Pero necesitamos la mayoría. Entonces, por eso es que necesitamos rechazar este plebiscito, levantarnos en bloque. En Colombia sucedió eso. 2 millones de cristianos evangélicos fueron a rechazar el acuerdo por la paz. Y aquí también puede suceder lo mismo, que los 3,5 millones de evangélicos podamos rechazar el acuerdo por la paz. Por último, la palabra de Dios dice: si fueren destruidos los fundamentos. Y la Constitución es llamada la Carta Fundamental. Si fuera destruido el fundamento de Chile, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué va a salir de ahí? Entonces, yo le dejo esa reflexión, pastor, y hacer el llamado a rechazar, a que en bloque nos levantemos y rechacemos esta nueva Constitución. Así que muchas gracias, pastores, por la atención. Espero haber sido clara, y a continuación dejamos